Buenos Aires, década del 80. Una explosión de libertad después de años de oscuridad. En el centro de esa vorágine, entre el humo del paracultural y las luces estridentes de la TV, una figura rompía todos los moldes. No era la vedette tradicional, no era solo una cantante, no era solo una actriz. Era Divina Gloria. Su nombre quedó grabado a fuego en el universo Olmedo, convirtiéndose en un rostro familiar para millones. Pero cuando las luces de ese mundo se apagaron de la forma más trágica, que fue de ella, ¿cómo sobrevivió al final de una era y al dolor de perder a su maestro? Hoy, en Ecos del Pasado Argentino, desenterramos la historia de Divina Gloria, la chica de vanguardia que Olmedo eligió y la artista que supo renacer de las cenizas. Para entender a Divina Gloria, primero hay que entender lo que significó Alberto Olmedo para ella. No era simplemente un jefe o un compañero de elenco. Era, en sus propias palabras, una figura paternal. Un protector. Cuando Marta Goldstern, con su bagaje cultural y su formación artística, entró al huracán de No Toca Botón, fue Olmedo quien vio más allá de lo evidente. Él la bautizó la rara, la intelectual del grupo, pero lo hizo con un cariño y una admiración genuina. Mientras a otras les exigía una cosa, a ella le pedía otra. Veía en ella una chispa diferente, una audacia que no necesitaba del desnudo fácil para brillar. Era el que frenaba cualquier exceso, el que le decía al oído, «Nena, vos no necesitas esto». Le dio la confianza para ser distinta en un medio que muchas veces busca clones. Para ella, ir a grabar no era un trabajo, era ir a jugar, a divertirse con ese papá postizo que la había adoptado artísticamente. En el escenario del Teatro Metropolitano frente a las cámaras, la química era innegable. Olmedo disfrutaba de su rapidez, de su humor ácido, de su capacidad para salir del libreto. La relación trascendía el guión, era un vínculo de profundo afecto y respeto mutuo. Ella lo admiraba sin fisuras, lo veía como un genio absoluto, un hombre de profundas melancolías que solo se transformaba en ese monstruo de la comedia al escuchar la palabra aire en el estudio. Ese lazo, indestructible, estaba a punto de enfrentar la prueba más dura. 5 de marzo de 1988. Para Divina Gloria, la noticia no llegó como un titular de diario. Llegó como un mazazo incomprensible a través del teléfono. Una voz que confirmaba lo imposible, el negro ya no estaba. El mundo que conocía, el pilar sobre el que construía su presente y su futuro, se había desvanecido en una mañana de verano en Mar del Plata. El dolor fue devastador. De un día para el otro, el universo de risas, juegos y seguridad que él había construido a su alrededor, se hizo añicos. Para ella, y para todo el clan, la muerte de Olmedo significó un antes y un después existencial. No fue solo el duelo personal, fue sentir el desamparo profesional. Fue el silencio. El silencio del teléfono que antes sonaba con propuestas, el silencio en los pasillos del canal, el fin de un equipo que se desmembró sin su patriarca. El futuro, que parecía un camino llano y ascendente, se convirtió en un abismo. Tuvo que empezar de nuevo, pero ahora sin el faro que la guiaba. Y vaya si lo hizo. Porque Divina Gloria era mucho más que una chica Olmedo. Mientras la televisión la popularizaba, la noche porteña ya la había consagrado. Fue una pieza fundamental de la cultura underground junto a genios irrepetibles como Batato Barea. Pero su figura no terminaba ahí, también fue musa del rock nacional. Su resonante e icónica relación con Charly García en la cúspide de la era piano bar la posicionó en el epicentro mismo del terremoto cultural de la década. Sin embargo, esa misma intensidad que los unía fue la que finalmente los desgastó. Según sus propias palabras, la relación se consumió en el ritmo vertiginoso del rock y los excesos de una época sin frenos, llegando a un final inevitable para un vínculo sometido a semejante torbellino. Era el punto de encuentro entre dos mundos, la popularidad masiva de Olmedo y la vanguardia artística de Charly. Esa energía dual se materializó en 1986 en su disco Desnudita es Mejor, producido por Cachorro López. Un álbum de pop,
irreverencia y provocación que demostraba que su identidad era única e inclasificable. Con la fuerza forjada en esa década irrepetible, Divina Gloria se sumergió en la actuación. Su rostro se volvió familiar en tiras que marcaron una época: Poliladrón, Gasoleros, Chiquititas, Costumbres Argentinas. Parecía una transición exitosa, una reinvención sólida como actriz de carácter. Pero el camino no fue una línea recta. La vida después de la fama de los 80 también trajo momentos de profunda oscuridad. A finales de los 90, un duro episodio la puso en el centro de la tormenta mediática. Fue detenida y procesada por una causa de estafa, acusada específicamente de libramiento de cheques sin fondos. Más allá del desenlace judicial, el impacto fue devastador. La noticia se replicó en todos lados, manchando su nombre y cerrándole puertas. Fue un golpe personal durísimo, un momento de tocar fondo que la enfrentó a sus propios fantasmas. Un capítulo difícil que muchos han olvidado, pero que fue una prueba de fuego para su resiliencia. Tras superar esa tormenta, si hay un lugar donde Divina Gloria nunca dejó de reinar, ese es el teatro. Los escenarios se convirtieron en su principal hogar y refugio. Y fue en proyectos personales donde reveló su faceta más profunda. Con el espectáculo Sei de Sique y su disco Yalom, Baby, se atrevió a fusionar el tango con el yidis, el idioma de sus ancestros. Un viaje a sus raíces que le valió reconocimiento internacional y que significó, más que nada, un renacimiento artístico y personal. Entonces, ¿qué fue de Divina Gloria? La respuesta es más compleja de lo que parece. Sobrevivió al golpe más duro, a la pérdida de su mentor, fue ícono del rock y superó sus momentos más oscuros. La joven vanguardista de los 80 se convirtió en una actriz todoterreno, en una cantante que explora sus raíces y en una figura de culto. Hoy, Divina Gloria es el eco de una época irrepetible, pero también la prueba viviente de que el verdadero talento, forjado en el amor, fortalecido en el dolor y curtido en las batallas más duras, no depende de las modas. Es la artista que honra el legado de su maestro trabajando incansablemente, demostrando que la mejor lección que le dejó el Negro Olmedo no fue un chiste, sino el ejemplo de que el trabajo y el talento son el único refugio verdadero.